Hola, mi nombre es William Herrera y hoy les voy a hablar de qué es la filosofía de la comunicación como tal. La filosofía de la comunicación, más que todo, habla de cómo interpretar de manera filosóficamente, cómo interpretar, cómo analizar, cómo entender las situaciones y cómo comunicar, cómo transmitir un mensaje y cómo darlo a entender. Esa es la unión de estos dos factores que es la filosofía de la comunicación. La filosofía de la comunicación tiene tres factores: el ser, la verdad y el bien. El ser es el que nos da a entender como nosotros, ¿sí? Nosotros como seres humanos, nuestro poder de entender las cosas, entender situaciones, un poder analítico, un poder interpretativo de las situaciones y de cómo vamos a hacerlas y con qué sentido podemos hacer estas cosas, buscarle un sentido a cada situación. La verdad habla más que todo, la verdad y el bien vienen de la mano con la comunicación como tal. ¿Por qué? Porque la verdad más que todo se hace cuando uno de verdad realmente sabe lo que está transmitiendo y lo que está dando a conocer. Y el bien, ¿de qué manera se realiza el bien? El bien se realiza de una forma adecuada. ¿Por qué? Al realizar una comunicación buena, una comunicación que se quiera transmitir, que fluya y que de verdad tenga un sentido, no sencillamente una comunicación conformista por sencillamente darla a conocer y ya. La filosofía de la comunicación también se divide en tres partes, que es filosofía, que es la que define los conceptos o definiciones como tal, como le podemos decir, ¿no? Las definiciones respectivas y de qué manera las interpretamos, le damos un poder crítico, un poder analítico y un poder representativo de las cosas. También está Vela, que es un poder cognitivo, que es como el conector entre estos dos factores, que es filosofía y comunicación, y cumple un papel importante también. Y la comunicación como tal es la historia del lenguaje como tal a través del tiempo, la historia de qué manera desde el principio, desde el hombre, hemos venido como seres humanos o como Homo sapiens, digámoslo así, nos hemos venido comunicando, sea de una forma por satisfacer necesidades o porque lo necesitamos o porque queremos construir algo. Es a través del tiempo de qué manera ha evolucionado el lenguaje y de qué forma con la filosofía han conjugado los dos y se han hecho cosas realmente importantes. También tenemos la filosofía como una condición de reflexión sobre la realidad de la fenomenología y el ser y de un ser social, ¿sí? El ser y el ser social tienen que ver los dos, porque el ser somos nosotros como personas como tal, y el ser social ya tiene que ver con el individuo o la persona que hace parte de una cultura, de una raza social y de un sector social. Entonces, esa es la diferencia que tenemos como ser, pero que al fin de cuentas la filosofía de la comunicación también interviene bastante en estos dos factores. ¿Por qué? Porque la filosofía de la comunicación lo que hace es hacer que ese ser realmente identifique de qué raza, de qué cultura y de qué ciudad o factor o sitio como ciudad es, y de qué manera puede entender las situaciones, de qué manera las puede interpretar y les puede buscar respuesta a muchas cosas o situaciones que se presentan en el momento. La filosofía de la comunicación se divide en tres factores, que son el pasado, la historia y el futuro. ¿Por qué el pasado? Porque en el pasado se retoma a través del tiempo de qué aportes importantes se han hecho para que esta filosofía de la comunicación tenga un establecimiento como tal, como filosofía de la comunicación, y de qué manera se le da transcurso a ella. La historia, pues a través de la historia, partiendo de un punto hasta el presente, partiendo de este punto, de qué manera ha influido la filosofía de la comunicación, y el futuro, de qué manera más adelante, a través del tiempo, o como se los estoy diciendo, en un futuro, de qué manera la filosofía de la comunicación va a influir y de qué forma va a ser aceptada por la serie de individuos o sociedad como tal, y de qué manera se va a aplicar y se va a entender. En la filosofía de la comunicación también es importante que sepamos qué filósofos han aportado para que la filosofía de la comunicación tenga una consolidación y un desarrollo importante en la historia. Empezamos con Jürgen Habermas, que es un filósofo que estudió la filosofía de la dialéctica comunicativa o de la acción comunicativa.
este filósofo nos da a entender o nos da a conocer de qué manera la filosofía influye en la comunicación social. ¿Por qué? De qué manera se está informando, si realmente se está haciendo consciente de lo que se está informando, si realmente lo que se está diciendo es y por qué realmente hacemos eso. También seguimos ahora con Teodoro Adorno. Este filósofo dio un aporte importante. ¿Por qué? Porque dio una teoría, la teoría de la interpretación. De qué manera positiva y negativa está influyendo la comunicación en nosotros, ¿sí? De qué manera, de qué forma se está teniendo un desarrollo y de qué forma se está interpretando la comunicación. Ahora seguimos con Frank Ramsey, que fue un filósofo que también aportó bastante en la filosofía de la comunicación y también tuvo una incidencia importante en lo que fue la economía como tal, pues la economía y la política también tienen algo que ver con la filosofía de la comunicación. Entonces, él aplicó la teoría del comportamiento óptimo de la hacienda. Esto tuvo más que todo que ver con lo que fue la economía como tal, pero también aportó o hizo un aporte importante a lo que era la filosofía de la comunicación. Ahora seguimos con Fernando Buenavar, que también tuvo un aporte bastante importante en la filosofía de la comunicación, pues es aquel que nos da a entender o nos dio a entender de qué manera la filosofía de la comunicación se puede aplicar y si se puede realmente de una forma libre, con libertad, aplicar realmente lo que es la comunicación y la filosofía de la comunicación. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado en este tiempo y espero que les haya quedado claro qué es la filosofía de la comunicación y la realmente importancia de esto.